Muy buenas otra vez, clase número 21 ya del Megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. Estamos ya prácticamente entrando en la recta final de lo que sería el curso, ya luego vendrán las maestrías y bueno, durante esta clase vamos a hablar sobre la rentabilidad y el riesgo, es decir, las clases que vienen a continuación se centran en aprender a realizar una correcta selección de inversiones. Hasta ahora hemos visto cómo analizar una empresa, cómo compararla con su sector, pero debemos ir un paso más allá. Debemos aprender cómo reaccionar cuando tengamos varios análisis delante. Porque claro, empresas para invertir en un país hay muchas, pero si ya queremos salirnos del país, empresas para invertir en un continente, pues hay muchas. Y si ya queremos salirnos del continente, pues en general empresas en el mundo hay muchas. Con lo cual, claro, pues no podemos perder una tarde entera realizando un estudio de la contabilidad de todas y cada una de las empresas que existen. Entonces, debemos aprender a navegar rápidamente alrededor, a sumergirnos entre estas grandes cantidades de datos que el mercado nos ofrece a diario. Y para eso, pues vamos a necesitar unas cuantas clases. Esto sigue siendo análisis fundamental todavía. Quizá lo mezclaremos también con algunos conceptos estadísticos, con algún término que ya conocemos de análisis técnico. Pero primero debemos repasar algunos conceptos que ya conocemos y dar algunas definiciones nuevas. Así que vamos poco a poco. En primer lugar, los objetivos. Los objetivos que vamos a tratar en esta unidad van a ser, pues, explicar En primer, en primer lugar, pues los objetivos. Los objetivos que vamos a tratar en esta unidad, pues van a ser explicar el motivo por el cual tan solo hay dos variables relevantes en la selección de inversiones. Variables nos referimos a la rentabilidad y al riesgo, que siempre hemos dicho que tan importante es gestionar una como gestionar la otra. A continuación, definir la rentabilidad y el riesgo de diversas formas, porque esto no es una definición de diccionario, decir rentabilidad es esto, riesgo es lo otro, no. Son conceptos pues mucho más abstractos que se salen pues de muchas de las definiciones matemáticas que hemos dado aquí en plan 2 y 2 son 4, ¿de acuerdo? Seleccionar las medidas de rentabilidad y riesgo más acordes para un proyecto de inversión dado, porque claro, no es lo mismo, ya lo hemos dicho, un perfil inversor que otro, no ve las cosas igual. Una persona de 20 años que tiene la vida por delante y no tiene responsabilidades que una persona que quiere ahorrar para su jubilación, que una persona que tiene una esposa, dos hijos y una hipoteca, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto rentabilidad y el concepto riesgo cambia, del mismo modo que también cambia según el proyecto de inversión en el cual nos vayamos a mover. Y finalmente, argumentar las ventajas de diversificar las inversiones. Como ya he dicho en otros capítulos, diversificarlas, pero hasta cierto grado, no hasta el nivel de invierto en todo y así algo subirá. Así que no me equivoco, ¿vale? Acordaros que ya dije en una clase anterior que la diversificación excesiva únicamente es válida para aquel que no tiene claro lo que está haciendo, ¿de acuerdo? En la vida basta con hacer pocas cosas bien siempre que no hagamos demasiadas cosas mal. Y los principios aplicables a la vida y a las inversiones siguen caminos paralelos. Lo llevo diciendo desde el principio del curso. Para tener éxito en la vida, en realidad solo es necesario hacer unas cuantas cosas bien. La única manera de meter la pata hasta el fondo es encadenar una serie de malas decisiones. De ello no se desprende que no se puedan cometer errores. Todo lo contrario, de los errores se aprende y se aprende muchísimo, se aprende muchísimo más que de los éxitos. Solo que estos no deberían ser de gran calibre ni tampoco frecuentes. Exactamente lo mismo pues puede decirse de invertir.
unas cuantas decisiones acertadas pueden valer una fortuna. Pero cada vez que se toma una decisión inversora, existe la posibilidad de que no vaya bien. Y si las malas decisiones se suceden, pues es cuestión de tiempo que se acaben que se acaben comiendo todos los beneficios de las pocas buenas decisiones tomadas, ¿de acuerdo? Yo decidí, pues al principio de mi carrera como inversor, que me sería posible tomar cientos de decisiones acertadas, por lo que me decanté por invertir solo en negocios en los que estaba absolutamente seguro y apostar fuerte por ellos. A veces lo que dejamos de hacer pues es tan importante como lo que hacemos. También me he equivocado, obviamente, y también he cometido errores, ¿eh? No, desde luego no he nacido sabiendo, he tenido que formarme y he tenido que estudiar muchísimo. Simplemente, pues es el asegurarse de no tropezar dos veces, ni tres ni cuatro, con la misma piedra. Que esto que dicen que el ser humano es el único animal que comete este error, pues es muy acertado, ¿no? Es verdad la mayoría de las veces. Entonces, ahora se trata de transmitir a ustedes, transmitiros a todos vosotros estos errores para que no los repitan, por lo menos en las mismas circunstancias en los que los cometí yo mismo. Entonces, vamos un poquito al grano. A lo largo de este módulo, de esta clase, repasaremos diversos conceptos clásicos en relación a la selección de inversiones. Voy a criticar a algunos de ellos y defenderé otros. Ahora bien, el objetivo final es, como siempre, que tengamos una visión clara de los procesos y teorías existentes a la hora de seleccionar inversiones. No se trata de hacerme caso al 100%. Se trata de saber interpretar la clase y que cada uno saque sus propias conclusiones. Se trata de que cada uno sepa elaborar el método que más se adapte a su perfil y no el que más se adapte al perfil de la masa ni al perfil de los demás. Pero que esta visión no sea solo la propia de la literatura académica, ¿vale? Sino que mediante la inserción de opiniones, comentarios, ejemplos de profesores, de expertos profesionales, de autores, de escritores, podamos acercarnos a los conceptos desde una diversidad de puntos de vista. Eso es lo que he pensado yo siempre, ¿no? Crear una visión propia de la práctica actual en la selección de inversiones. Yo opino que escuchando lo que dice uno y el otro y el otro y el otro, es como uno se hace una opinión propia. El que se queda con lo primero que le dicen, pues es una oveja que va detrás del rebaño y aquí no somos eso ni parecido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que disfrutemos por el trabajo desarrollado y, bueno, pues que nos ayudemos mutuamente con lo aprendido, con las críticas constructivas y los ejemplos y todo lo que podamos aportar. Entonces, ¿qué puedo aportaros yo por ahora? Entremos en esta primera unidad de selección de inversiones. Voy a exponeros unos conceptos de rentabilidad y riesgo tanto para un activo individual como para una cartera o portafolio de activos. Veremos que existe una cierta diferencia entre ambos y también comentaremos las razones que llevan al sector financiero a considerar tan solo dos variables a la hora de definir un activo, cuando en realidad a la evolución de un activo afectan infinidad de aspectos. Por último, exploraremos la diversificación como herramienta básica en la gestión de activos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se utiliza tanto en la gestión financiera moderna? Pues vamos allá, vamos a entrar en materia. Primera pregunta que tenemos que plantearnos. A ver, ¿qué es un activo? Ya sé que a lo largo de este curso la palabra activo y la pregunta, la definición de lo que es un activo ha salido en repetidas ocasiones, pero es necesario que nos volvamos a centrar en ella. En las primeras clases estuvimos viendo definiciones de instrumentos financieros y los mercados en los que se comercia con ellos. Por ejemplo, pues la renta variable, que son las acciones, la renta fija, que son las letras, los bonos, las obligaciones, los derivados, que son las opciones, los futuros, los warrants, etc. Todos estos instrumentos son lo mismo, son activos financieros. Y ahora que ya sabemos tanto sobre cómo se comercializan estos activos, ¿sabríais definirme lo que es un activo?
Ahora tenemos que intentar definirlo, ¿de acuerdo? Antes de seguir leyendo, mm, intentar dar una definición tentativa de activo. Lo primero que se os ocurra, ¿de acuerdo? Pues si buscamos en diccionarios, en la Wikipedia, en Google, pues nos salen muchísimas definiciones. En general, de todas formas, la definición que vamos a dar aquí es mucho más sencilla que cualquiera que podáis encontrar o que hayáis buscado ya en Internet o en el diccionario que tengáis al lado, ¿de acuerdo? Y creo que es muchísimo más práctica y clara. Aquí la tenemos. Un activo es todo aquello que se pueda comprar y vender. Así de sencillo. Es decir, un activo es un bien o un derecho que nos pueda interesar poseer o que otra persona le pueda interesar tener. Por tanto, estaríamos dispuestos a pagar un precio por él desde el punto de vista de la inversión financiera y, a grandes rasgos, pues un activo es un bien o derecho que adquirimos con la esperanza de que su valor aumente con el tiempo y en el futuro podamos venderlo a un precio superior y realizar así una ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, pues vamos a pensar en activos financieros. A ver, ejemplos de activos financieros. ¿Qué es lo que podría actuar como un activo financiero? Bueno, pues tendríamos en primer lugar los clásicos, ¿no? Las acciones, ¿de acuerdo? Las obligaciones, las letras del tesoro, ¿vale? La deuda pública, los derivados, ¿vale? Las opciones, los futuros, los warrants, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pues el dinero en efectivo también sería un activo, ¿vale? Pero también podrían ser algunos un poco más raros, ¿no? Un poco menos conocidos. Por ejemplo, pues los sellos, la filatelia, ¿de acuerdo? También es un activo, en sus momentos pues muy cotizado, ¿vale? El arte, ¿vale? Como por ejemplo pues los cuadros, las antigüedades, etcétera. Los inmuebles, ¿vale? Los pisos, las casas, las plazas de garaje, las oficinas, las commodities, ¿de acuerdo? Las materias primas, el oro, la plata, el petróleo, el zumo de naranja, el maíz, e incluso, aunque ilegales y que nunca recomendaremos, pero que cumplen lamentablemente para todos, cumplen la definición de activos y que en algunos países o en otras épocas han sido muy comunes, las armas. Y alguno más que se os ocurra de este estilo, pues desde luego, lamentable parece ser, lamentablemente, han sido, son, siguen siendo en muchos sitios. Hay mucha gente que considera como activos a las personas. Bueno, pues en fin, sí, es un tema muy triste, pero lamentablemente esto pues sigue siendo así, ¿de acuerdo? Hay sitios donde las personas se pueden comprar y vender según con qué fines y pues esto cumple la definición que acabamos de ver de activo. Precisamente uno de los problemas más graves a los que nuestra sociedad se enfrenta es la criminalidad en todas sus formas. Entendiendo por criminalidad, pues actitudes no éticas, perjudiciales para otras personas o entidades, o sencillamente que están fuera de la ley. Se podría argumentar durante horas sobre el origen de esta criminalidad. ¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? Bueno, pues Rousseau, Calvin y otros muchos pensadores del siglo de las luces tendrían para horas con este tema. Nosotros debemos centrarnos en la parte de la conversación que nos atañe para este curso. En realidad, el problema es mucho más sencillo de explicar. Desde un punto de vista económico, existen activos susceptibles de producir rentabilidades astronómicas en muy poco tiempo. Pensemos, por ejemplo, en un kilo de droga o de sustancias estupefacientes, por ejemplo, que pueden aumentar su precio en un 1000% pasando de su productor original al traficante internacional.
Después, en cada una de las transacciones que se produce desde que la droga llega al país de venta hasta el consumidor final, perfectamente se pueden observar variaciones pues del 200% en el precio para cada escalón que bajamos, desde el mayorista que controla la zona al camello final que ofrece la dosis al cliente. El ejemplo de activo se lleva al extremo cuando ya no se trata de productos como este, sino de tráfico de personas. Un kilo de droga, pues a pesar de su altísima rentabilidad y liquidez, es decir, capacidad de convertirse en dinero líquido, pues no puede producir más beneficios una vez adulterada y vendida. Sin embargo, una persona forzada a la prostitución se convierte en un activo tan rentable como los estupefacientes, pero muchísimo más perdurable para el explotador. Si el kilo de droga se vende en un mes y su rentabilidad termina, una persona explotada producirá la misma y extraordinaria rentabilidad, pero mes tras mes. Y esta triste realidad pues es la que empuja a personas en graves dificultades económicas o con problemas psicológicos de diverso origen a introducirse en el comercio de este tipo de activos. El ser humano pues no es malo por naturaleza, pero unas expectativas de negocio fabulosas pueden llevar a más de uno a sobrepasar la línea de lo éticamente admisible, ¿de acuerdo? Entonces, dada esta definición, cualquier empresa comercial dedicada a la compraventa de mercaderías podría considerarse que está invirtiendo en activos financieros. Desde luego, a la vista de la definición que os acabo de dar, podría considerarse, pero en realidad esta actividad no se considera inversión financiera. ¿Por qué? Bien, se trata de convencionalismos adoptados por la sociedad y el sector financiero para que se trate de una inversión financiera, ¿de acuerdo? Para que se trate de esta definición se deben de cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, la posición del activo pues ha de ser por lo menos a medio plazo, ¿de acuerdo? Más de un año. Si no, se le cambia el nombre y se le llama especulación. También hemos explicado esto ya, pero de todas formas, esto es un tema muy discutible, porque por ejemplo, lo de que el medio plazo sea un año no suele ser así. De un año para arriba ya se considera largo plazo, pero es que esto depende de la definición, del autor, no le demos muchas vueltas. La cuestión es que la diferencia entre esta inversión y especulación muchas veces ha estado contagiada de connotaciones morales. La inversión vista como algo moral y bien considerado, la especulación tachada de algo inmoral o perjudicial para la sociedad. Hoy en día existen estrategias de inversión que requieren la compraventa de activos en espacios de tiempo que pueden estar separados por unos minutos o incluso unos segundos. Sin embargo, es el horizonte el que lo define como inversión. Si pues un fondo de inversión activa realiza cientos de operaciones de compra y venta de diferentes productos en un mismo día. Sin embargo, el cliente que lo suscribe y lo mantiene en cartera 2 o 3 años sí es considerado como un inversionista. Entonces, ¿el fondo es de inversión o de especulación? La especulación, entendida como cualquier tipo de estrategia que empleamos para enriquecernos rápidamente, pues es también necesaria y buena para los mercados y nuestra sociedad. Imaginemos que, por ejemplo, los billetes de metro solo se venden de 6 a 7 de la tarde. Pues los viajeros calculan cuántos viajes realizan normalmente y compran en función de lo que necesitan. Pero, ¿qué ocurriría si lloviese durante varios días seguidos? Las estadísticas muestran que los días de lluvia el tráfico de viajeros puede llegar a doblarse. Si se necesitan más billetes de los que se pueden comprar, ¿cómo harán los que no quieran mojarse y no tengan más billetes para viajar? Recurrir a los famosos especuladores. En efecto, sin duda, alguien habrá pensado en la posibilidad de que llueva durante varios días seguidos.
y habrá anticipado un aumento de la demanda de billetes. Si el especulador hace acopio de billetes en épocas normales, luego puede aprovecharse de la fuerte demanda y subir los precios, engrosándose una rentabilidad que ha tenido su origen en el riesgo que tomó al comprar más billetes de lo normal. ¿Me explico? En este caso se puede ver que la actividad de los especuladores es necesaria para que el sistema funcione. Lo mismo ocurre cuando el valor en la bolsa presenta muy malos resultados. El precio cae, pero siempre hay alguien que compra. El que compra no es tonto, sino que espera que el precio suba en un futuro. Comprando ahora barato, según su percepción, se enriquecerá. ¿Se puede equivocar o no? Pero con su actividad puramente especulativa y egoísta está dando liquidez al sistema y estabilizando los precios. Por lo tanto, no tenemos que asociar conceptos morales a términos como especulador o inversor, sino acordar simplemente qué significan en nuestro contexto. ¿De acuerdo? Bien, la segunda propiedad pues es que el valor añadido que el inversor aplica al activo ha de ser mínimo o nulo. Por tanto, el activo se compra y se vende en las mismas condiciones, incluso en el mismo mercado y por la misma vía. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí la definición de activo. Ahora pasemos a estudiar cómo podemos evaluar la conveniencia o no de invertir en uno de estos activos. La pregunta del millón. ¿Qué es la rentabilidad de un activo? Bien, lo que está claro, ¿vale? Lo que está más claro que el agua es que cuando una persona invierte lo hace para ganar dinero, ¿de acuerdo? Punto redondo. Por lo que una de las consideraciones a la hora de elegir un activo en el que invertir es el dinero que vamos a poder obtener con la operación de compraventa. Ahora bien, el valor del beneficio monetario absoluto que podamos obtener en una operación no asume adecuadamente la bondad de una inversión. Y veámoslo con este ejemplo. Si yo os recomendase las dos siguientes operaciones, una operación A en la que vamos a poder ganar 6.000 dólares, euros, yenes, yuanes, me da igual. Y otra operación en la que vamos a poder ganar 6.010, ¿cuál de las dos elegiríamos? Esta pregunta pues la contesto yo mismo. Si lo que buscamos es ganar dinero, entonces la operación B es mejor. Pero como seguro ya hemos intuido, algo tiene que fallar aquí, ¿vale? El truco tiene que estar en algún sitio. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que nos falta aquí? Pues para empezar, el desembolso inicial, ¿de acuerdo? El desembolso inicial que tenemos que hacer para ganar estos 6.010, ¿de acuerdo? Yo gano 6.010, pero ¿cómo los gano? Bien, pues vamos a destapar esta incógnita. En la operación A, yo gano 6.000 comprando un activo que nos cuesta 5.000 y vendiéndolo por 11.000 al cabo de un año. En cambio, en la operación B, compro un activo que cuesta 20.000 y lo vendo por 26.010 al cabo de un año. Bien, en este caso tendríamos que en el caso de la operación A, con un desembolso inicial de 5.000, obtendríamos un beneficio de 6.000. En el caso de la operación B, con un desembolso inicial de 20.000, obtenemos un beneficio de 6.010. ¿Esto qué significa? Significa que en términos relativos, la operación A me supone un beneficio del 120%, ¿ok? Es decir, por cada euro que yo he tenido que inmovilizar, por cada euro o dólar o lo que sea que no he tenido disponible para otras cosas, para otras operaciones, ¿vale? He obtenido 1,2. En cambio, la operación B me da un 30%.
lo que significa que por cada unidad monetaria que yo he tenido que invertir durante un año, al final he conseguido 0,3. Por lo que está cristalino que la operación A es mucho más interesante que la B, a pesar de que la A en principio parecía la menos indicada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis aquello a lo que me refiero, que no es oro todo lo que reluce. Hay que atar bien todos los cabos y estudiar la rentabilidad paso a paso. Con este ejemplo trato de que entendamos que aunque nuestro objetivo es ganar dinero, el montante de dinero que obtengamos tiene que relacionarse con el coste de la operación. Ya hablamos de esto cuando explicamos algunos de los indicadores, el PER, el ROE, el ROA, ¿de acuerdo? Y ya relacionábamos la capacidad de las empresas para generar beneficio a partir de los recursos propios y este tipo de cosas. Por eso, la unidad de medida que se utiliza para comparar entre distintas opciones de inversión es la rentabilidad. Pensad un poco antes de pasar adelante y continuar con la definición de rentabilidad. Intentar escribir vosotros una. Dediquemos un minuto antes de pasar a la siguiente diapositiva. A ver, ¿cómo podríamos definir la rentabilidad viendo el ejemplo que acabamos de dar? Y 3, 2, 1, aquí la tenemos, ¿vale? La rentabilidad relaciona el beneficio con los recursos necesarios para obtener ese lucro. Por tanto, si se dice que se ha obtenido un beneficio de 1.000.000, pues no será un dato muy significativo hasta que no se sepa cuánto dinero o recursos se han utilizado para obtener dicho millón. ¿De acuerdo? Y de este modo, pues nos quedamos con la definición exacta de rentabilidad. Desde luego, pues se pueden encontrar muchas más definiciones, como os he dicho antes, en el diccionario, en internet. Por ejemplo, si se coloca en una cuenta pues $1.000.000 y en un año los intereses generados son 100.000, la rentabilidad pues es del 10%. La rentabilidad de la cuenta, ¿de acuerdo? Se calculará siempre dividiendo la cantidad generada y la cantidad que se ha necesitado para generarla, ¿de acuerdo? La fórmula siempre es la misma y además es sencillísima. Mucha gente no tiene en cuenta el concepto de rentabilidad a la hora de invertir, sino que simplemente se fijan, ¿vale? Observa en la cantidad, pues, de dólares, de euros que puede obtener. Se trata de un error muy común y ampliamente explotado por multitud de desaprensivos que se aprovechan de la falta de conocimientos financieros de la gran mayoría de personas. Yo mismo he tenido conversaciones de gente que me ha dicho, oye, pues esta semana pues he ganado mucho dinero en la bolsa. Fíjate que en muy poco tiempo he ganado 3.000 euros. Bueno, sí, parece mucho. Pues que le preguntas, vale, y para ganar esos 3.000 euros, ¿cuánto metiste? Te dicen 300.000. Bueno, a duras penas has ganado el 1%. Eso no tiene ningún mérito. Tienes mucho dinero y por eso tus inversiones generan mucho dinero, ¿de acuerdo? Pero, ¿ahora qué? Jugarse 300.000 para ganar 3.000, pues calibrarlo vosotros mismos, el riesgo que supone y si merece la pena o no, ¿de acuerdo? Continuamos. A ver, un par de ejemplos para que terminemos de machacar esta fórmula en nuestra cabeza y no se nos olvide ya nunca. A ver, por ejemplo, para una inversión en acciones, ¿cómo calcularía yo la rentabilidad de una inversión en acciones? Bien, tendría que tener en cuenta los cobros por la venta de acciones, los cobros de dividendos durante la posesión de las acciones, otros cobros que pudieran haberse sucedido por la tenencia de las acciones, derechos de suscripción, dividendos extraordinarios, comisiones, etc. Y a esto tendría que restarle los pagos por la adquisición de las acciones, ¿de acuerdo? Es decir, la comisión que me han cobrado a mí por tener este activo en mi poder. Luego, aparte, pues estarían los impuestos, pero bueno, no quiero que nos compliquemos la vida demasiado.
Y todo esto lo dividimos por el pago, el pago de la adquisición de las acciones, siempre considerando las comisiones que deben, es decir, que cobren los intermediarios, así como los impuestos a pagar, ¿de acuerdo? El resultado, pues es lo que se denomina rentabilidad financiero-fiscal, ¿de acuerdo? Esta cifra y esta, que la restamos, pues la tenemos que tener en cuenta aquí a la hora de hacer la división, ¿de acuerdo? Bien, esto yo creo que está bastante claro con el ejemplo de antes y con este, pues creo que no, o sea, no creo que haya ninguna duda, aún así ya os digo que vamos a practicar, vamos a hacer muchos ejercicios. Veamos otro caso, ¿vale? Parecido, pero diferente en cierta manera. La inversión en sellos. En el caso de la inversión de sellos, si yo quiero calcular cuál ha sido la rentabilidad de mi operación, yo cojo los cobros por la venta de los sellos y le resto lo que pagué por adquirir dichos sellos. Pues claro, un sello pues no es una acción, no hay dividendos, no hay primas, no hay nada, simplemente se compran y se venden. Y esto lo divido por el pago por la adquisición de los sellos. Y ahí tengo mi rentabilidad. Lo mismo, pues se podría hacer pues para una inversión con inmuebles, donde pues tendríamos la venta de los inmuebles, pero aparte habría que restar el mantenimiento, la mejora y la adaptación, los pagos por la adquisición, ¿de acuerdo? Y dividirlo únicamente entre el pago por la adquisición. Creo que está bastante entendido, ¿no? Sobre todo, pues en este tipo de inversión, las subvenciones e impuestos juegan un papel determinante, por lo que se hace muy necesario introducirlos, ¿vale? Cuando se trata de inmuebles. Y bueno, pues para acabar este ítem, pues es necesario comentar, pues al menos someramente, alguna forma de estimar la rentabilidad que esperamos obtener en el futuro, ¿de acuerdo? La definición que os he dado para la rentabilidad de una inversión en acciones, si os fijáis, se puede computar para un proyecto de inversión que dure 2 años, 10 años, quizás un mes. Si establecemos un periodo fijo, por ejemplo un mes, computamos la rentabilidad con cada periodo imaginándonos que compramos las acciones al principio del periodo y las vendemos al final. Y así sucesivamente se obtiene pues una serie temporal de rentabilidades. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de a qué me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Supongamos que un fondo de inversión o un activo, unas acciones, ofrecen estas rentabilidades o sea, han ofrecido estas rentabilidades durante los 20 meses anteriores y ahora mismo estamos aquí en el mes número 20 y hacemos pues este estudio. Tenemos anotado pues cada mes la rentabilidad, es decir, el porcentaje de rentabilidad que dio cada mes en cuestión, ¿de acuerdo? Y por otra parte, su valor liquidativo. ¿Qué tendríamos? Pues bueno, empezando la inversión con 5 céntimos, por ejemplo, ¿vale? Si para el mes siguiente hay una rentabilidad del menos 2,5%, pues obtenemos el valor liquidativo con esta fórmula, ¿no? Que ya la hemos visto anteriormente. Simplemente, pues es la cantidad inicial por 1 más el interés obtenido, más la rentabilidad. Esto iría elevado a 1 porque estamos estudiando solamente un periodo, ¿de acuerdo? Veis que realmente así en una hojita de cálculo pues es mucho más sencillo que sobre el papel, con fórmulas y tal, ¿vale? A partir de ahí, pues están todos calculados de la misma manera. Simplemente se arrastra la fórmula y ya está, ¿de acuerdo? Eso es todo. Aquí tendríamos lo mismo, pero con respecto a 100 euros, ¿de acuerdo? Vale, bueno, la cuestión es que teniendo estos datos, ¿vale? Obtenemos el siguiente gráfico. Lo he colocado aquí al lado, ¿de acuerdo? Esto serían las rentabilidades que vemos que existen subidas y bajadas y bueno, como se suele decir, pues una imagen
vale mucho más que 1000 palabras, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos arriba el valor liquidativo y el promedio, que ahora enseguida pues hablaremos de él, ¿de acuerdo? Entonces, se hace la hipótesis, como acabo de decir, de que la inversión es de 5 céntimos, tan solo, ¿vale? Con el objetivo de que ambas series pues puedan aparecer en el mismo gráfico, ¿vale? Para que el gráfico pues no se nos dispare hacia un lado o hacia el otro. Al cabo de 20 meses, el inversor habrá obtenido una rentabilidad de menos 15, ¿de acuerdo? Fijaros, me refiero a la rentabilidad, ¿vale? Que será una rentabilidad final del menos 15%. Eso es lo que al final habremos perdido, ¿de acuerdo? Si realizamos lo que son, ¿dónde empezamos y dónde hemos acabado, ¿vale? Que es el 4,0425, simplemente pues realizando la resta de esto menos aquello con lo que empezamos, ¿vale? Y este dato lo dividimos, como hemos dicho antes, entre la cantidad inicial invertida, obtenemos una cantidad que es prácticamente pues un menos 15. Si, de hecho, si lo redondeamos en decimales, al momento nos sale, ¿de acuerdo? Sería una rentabilidad del menos 15%. Está claro que hemos perdido dinero y que esta inversión pues no ha sido un acierto, pero a lo largo del periodo durante el que hemos mantenido el dinero, ha habido momentos en que el inversor estaba ganando, como son los periodos, pues desde el 5, ¿de acuerdo?, hasta el 12, ¿vale? En estos periodos estábamos obteniendo beneficios. Por lo que, bueno, la inversión no ha sido una completa equivocación. El problema más bien ha estado relacionado con el momento de salirnos de la inversión, ya que en estos instantes la ganancia pues era negativa, ¿de acuerdo? Aquí pues teníamos un porcentaje positivo, ¿vale? Pero lo dicho, pues con ganancia negativa pues nada. Aunque bueno, de todas formas esto no es lo más importante ahora. Lo que queremos aclarar es cuál sería la actuación del inversor en este momento, es decir, de cara al mes 21, con la información que tenemos sobre la tabla. El inversor deberá estimar qué va a ocurrir en el próximo mes, ya que en caso de que esta acción, este activo, vaya a continuar cayendo, pues lo mejor será salirse, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si su cotización va a subir, entonces nos quedamos a ver si recuperamos algo de lo perdido, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo yo, que soy el inversor, estimar lo que probablemente hará el activo el próximo mes, el 21? Pues una forma simple y generalmente aceptada es calcular el promedio de las rentabilidades históricas. En este caso, el promedio, ¿vale? Calculamos el promedio de todas las rentabilidades, ¿de acuerdo? Y nos sale un menos 0,81, por lo que el inversor espera que este activo continúe cayendo de precio. Una decisión informada y racional invitaría a salirse del activo, a falta, claro está, de comparar con todos los indicadores que hemos visto hasta ahora. Y esperar a que la tendencia cambie para volver a entrar, ¿vale? O sencillamente pues buscar otra inversión. Esta forma de estimar rentabilidades esperadas pues nos será útil para la definición de riesgo que vendrá a continuación, ¿de acuerdo? El promedio pues sencillamente es la media aritmética, que creo que todos sabemos calcularla, ¿de acuerdo? Simplemente comentar, ¿vale? Bueno, aquí en el gráfico, si volvemos, podemos ver, ¿vale?, que el menos 0,8 este es la media, ¿vale? Y pasa por aquí. Entonces, fijaros que la mayoría de tiempos, salvo el pico este, la cotización se mantiene por debajo de la media. Ahora está ligeramente por encima, aunque vamos en negativo, y parece que se va otra vez para abajo.
Entonces, simplemente comentar que algunos analistas no utilizan la media aritmética, sino la media geométrica para calcular la rentabilidad esperada o la rentabilidad obtenida, ¿de acuerdo? Obtenida por un activo durante un conjunto de periodos. Por lo que hay que saber cómo calcularla, ¿de acuerdo? Si usáis una hoja de cálculo, pues la función está guardada, si no, pues sencillamente la fórmula es, en lugar de obtenerla sumando las rentabilidades y dividiendo, hay que hacer el producto de las rentabilidades y dividirlo, ¿vale? Esta forma de computar la media, pues propone multiplicar, lo digo, lo repito, en vez de sumar. Y también, una vez lo tenemos, se obtiene su raíz enésima, ¿vale? Es decir, vamos a ver, supongamos que yo tengo aquí, pues tengo el producto. Buscamos la función promedio, no. La función producto. Ahí está. ¿Vale? Y lo que yo quiero multiplicar es todo esto. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Es el producto de todos los elementos que tengo aquí. Ha salido una cosa rara con muchísimos ceros, obviamente. Claro, es que por eso este ejemplo está hecho con media aritmética, porque son unos números tan pequeños que al final su producto pues te acaba. Al final, después de unos cuantos millones de ceros, pues aparece algún número, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. Bien, una vez hecho el producto, ahora lo único que tengo que hacer es la raíz enésima. En este caso, puesto que tengo 20 periodos, pues tendría que hacer la raíz 20, ¿de acuerdo? A ver si la encontramos. Claro, raíz, pero aquí me va a hacer la raíz cuadrada, seguro. ¿Vale? Número calcula la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? No, yo no quiero la raíz cuadrada, quiero la raíz 20. Entonces, pues bueno, no sé ahora mismo cómo introducirla, pero da igual, me va a dar cero también, ¿de acuerdo? Si no, pues lo podéis hacer con la calculadora, ¿vale? Entonces, bueno, nada, que podéis elegir entre la media aritmética o la media geométrica. No os preocupéis porque vamos a hacer muchos más ejercicios con las dos medias, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, la cuestión es que esta media, ¿vale? No todos los programas la tienen, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, sí que os hice un ejemplo en los datos de figura 3 pas, que este lo veremos después. ¿Vale? Aquí otra, ¿veis? Os he dejado la nota, otra forma de computar la media ponderada de retornos, ¿vale? Producto, ¿vale? De los pesos por las rentabilidades. Pero es que no quiero marear, ¿vale? Esto lo vamos a estudiar más adelante. De momento vamos a quedarnos con esto, ¿de acuerdo? Bien, el punto importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de estas series históricas periodales de rentabilidades de productos financieros, como son acciones, fondos, renta fija, en vez de hablar de rentabilidades, se utiliza el término retorno, ¿de acuerdo? El término retorno, lo que nos va a retornar, ¿vale? Y bueno, pues con todo lo explicado, el ejemplo y la figura, creo que el concepto de rentabilidad y cómo calcularla nos ha quedado bastante claro, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente punto, ya tenemos la rentabilidad. ¿Cuál era la segunda parte? Era el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora a estudiar el riesgo. Vamos allá entonces con el riesgo. Siguiente pregunta. ¿Qué es el riesgo de un activo? Yo creo que hasta aquí pues no hemos tenido problemas para entender los conceptos expuestos. Activo, rentabilidad, retorno.
En este punto la cosa se va a poner un poquito más complicada, solamente un poquito, ¿eh? Todo el mundo tranquilo. Hemos concluido en el punto anterior que un inversor lo que busca es ganar dinero en una operación de inversión y que la forma de medir esa ganancia es utilizando la rentabilidad que relaciona el beneficio con el coste. ¿De acuerdo? Ahora bien, la ganancia que un inversor espera obtener de una operación no es conocida a priori, ¿de acuerdo? Pensar en el ejercicio que acabamos de hacer. Hemos tenido que analizar 20 meses para hacernos una ligera idea de lo que iba a pasar en el mes 21, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo dicho, esto no funciona con bolas de cristal y por tanto, pues no podemos predecir a qué precio podremos vender nuestro activo financiero en el futuro, ¿de acuerdo? No con exactitud. Este desconocimiento del futuro pues nos coloca en una situación de incertidumbre que lógicamente pues no podemos obviar, ¿vale? No podemos pasarla por alto. De alguna forma, toda esta incertidumbre hay que incorporarla al análisis y al proceso decisional. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hago esto? Pues la respuesta es con una nueva variable que nos ofrezca información sobre esa incertidumbre. Y a esto es a lo que se le denomina riesgo. Veamos, dado que el objetivo del inversor es aumentar su consumo en el futuro y por eso invierte su dinero excedente hoy para recuperar una cantidad más grande y en el futuro poder consumir más, poder tener una casa más grande, un coche más rápido, ropa de marca, etc. Los datos que quiere para tener toda la información respecto a ese objetivo son tan solo dos. Primero, ¿cuánto dinero de más podrá obtener en el futuro si ahora decide invertir? ¿Con qué seguridad podrá disponer de ese dinero excedente? Estas son las cuestiones. Con tan solo esas dos variables, el inversor va a poder ser capaz de conocer todo el mapa de potenciales escenarios que se le pueden presentar. Y esto es impresionante porque estamos hablando de tan solo dos variables. ¿Qué decisión trivial del día a día, como por ejemplo qué medio de transporte elegir ir hoy para el trabajo, tiene tan solo dos variables? Hay decenas de autobuses, de metros, de tranvías, de taxis. No, cualquier cosa tiene mucho más de dos variables, pero esto solo tiene dos. Bien, entonces, pues con esta explicación todavía no hemos ido demasiado lejos, ¿de acuerdo? Entonces, veamos cómo relacionamos el riesgo con la inversión financiera. Primero, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cómo lo definiríamos en una frase o en una definición? Cuando se hace esta pregunta, cuando yo hago esta pregunta a mis alumnos, ¿de acuerdo? O en una charla, en una conferencia, suelen salir varias definiciones, pero todas se agrupan siempre en dos grandes tipos. En primer lugar, definiciones relacionadas con las variaciones de la ganancia esperada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues el desconocimiento de cuál va a ser la rentabilidad que se obtendrá, o tal vez la posibilidad de ganar menos de lo que se espera, la probabilidad de conseguir una rentabilidad distinta a la esperada. Esto sería lo que englobaría el primer grupo de definiciones que la gente, que los alumnos me suele dar cuando pregunto por el riesgo. El siguiente grupo pues serían definiciones relacionadas con la probabilidad de pérdida. Por ejemplo, pues, nunca mejor dicho, la probabilidad de perder dinero, la probabilidad de perder más de un tope especificado, la probabilidad de perder el capital, ¿de acuerdo? El capital entero. La que más me gusta, la diferencia entre la rentabilidad esperada y la rentabilidad mínima exigida. Esta creo yo que es una de las que más se acercan a la realidad, ¿de acuerdo? Cuando personas ajenas al mundo financiero me preguntan dónde invertir sus ahorros,
yo lo primero que les pregunto es cuál es el riesgo que quieren asumir. La respuesta, desgraciadamente y con muchísima frecuencia, es riesgo. Yo riesgo no quiero ninguno. Yo no quiero perder. Quiero que me digas dónde tengo que meter el dinero para ganar mucho, muchísimo. Ya, claro, y yo también quiero saber eso lo queremos todos. Pero es decir, que independientemente del concepto que le damos a riesgo, la cultura popular asocia la toma de riesgos a una pérdida bastante más que probable. Se pasa por encima el hecho de que para obtener cualquier beneficio hay que asumir un riesgo. El no arriesgarse ya es un riesgo de por sí. El empresario que monta una panadería lo hace asumiendo el riesgo de que puede que los clientes no acudan o que los que sí que acudan no sean suficientes para mantener el negocio y a su familia. Pero si no asume ese riesgo, no puede acceder a la posibilidad de enriquecerse, ¿de acuerdo? El riesgo no es algo malo en sí mismo. Familiarizarse con el riesgo y entenderlo bien es fundamental, no solo en finanzas, sino en la vida misma. Si no acepto el riesgo de que un chico me rechace al preguntarle si quiere salir conmigo, un chico o una chica, nunca llegaré a salir con ninguno o con ninguna, ¿de acuerdo? El riesgo es totalmente necesario, ¿vale? Bien, como decía, en ocasiones las definiciones propuestas pues son totalmente absurdas, otras veces son una mezcla entre los dos grupos que tenéis aquí listados, pero la mayoría de las veces se encuadran en alguno de los dos tipos, de las dos tipologías descritas. Sea como fuere, cualquier definición de riesgo se puede considerar, siempre que cumpla por lo menos un requisito mínimo indispensable, y es que se pueda medir. Algunas de las definiciones que los alumnos me dan pues no cumplen este requisito. Por ejemplo, el riesgo se puede definir como las consecuencias que uno está dispuesto a asumir. Bueno, desde cierto punto de vista esta definición podría valer para riesgo, pero desde luego habría que reconducir esa sentencia hacia algo más similar a los anteriores ejemplos, hacia algo que pudiese medirse de alguna forma, un número, una fórmula, un dato. Teniendo en cuenta esta necesidad de medir el riesgo, de igual forma que antes hemos explicado cómo medir la rentabilidad, las definiciones que consideran probabilidades ganan puntos, ya que siempre podremos asignar un valor a cada caso. ¿De acuerdo? Mirad este ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de perder un 10% o más del capital invertido en A? ¿Y la probabilidad de perder un 10% o más del capital invertido en B? Bueno, pues supongamos que se nos da una respuesta tipo un 3% para A y un 6% para B. Pues nada, esto es muy bonito, ¿de acuerdo? Parece bonito, pero no nos vale, ¿de acuerdo? Esta respuesta es totalmente incorrecta, es totalmente incoherente, no tiene ninguna validez. Para poder calcular esas probabilidades necesitamos saber cuál es la distribución estadística de los retornos y este dato en finanzas no se conoce. Se puede asumir que los retornos siguen cierta distribución, pero si hacemos esto estamos iniciando nuestro análisis desde una situación que muchos estudios indican que no es cierta, ¿de acuerdo? Entonces, las probabilidades pues no nos sirven, ¿vale? Hay que pasar a otras alternativas, ¿de acuerdo? La solución nos la da sencillamente la estadística, ¿de acuerdo? Y más concretamente las medidas de dispersión. Algunas de las medidas de dispersión, ¿vale? Bueno, aquí os dejo ya una definición, ¿vale? Del riesgo. El riesgo es el grado de incertidumbre del nivel de retornos de un activo. Esta es la definición más exacta que se puede dar al respecto.
Como decía, para ello utilizamos medidas de dispersión, ¿vale? Pues la varianza, el rango, la semivarianza, ¿de acuerdo? Se suelen utilizar, pues, la desviación estándar, hay muchas, hay varias, las practicaremos todas con la hoja de cálculo, pero debemos ir conociendo ya, pues, no solo el cómo se calcula, sino su significado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, revisaremos ahora inmediatamente cada una de estas medidas con un ejemplo muy sencillo que vamos a ver en una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Pero por fin ya tenemos aquí la definición de riesgo. Vamos ahora a practicarlo. Vamos a ver cómo puedo tener yo en una mano la rentabilidad de mi inversión y en la otra mano el riesgo para tomar la decisión más adecuada. Venga, vamos a ver un poquito cómo se lleva este asunto a la práctica. A ver, lo que tenemos aquí en esta hoja, ¿de acuerdo? Es una recopilación de lo que son las rentabilidades, es decir, los retornos del IBEX 35 del año 2004. Fijaros, si me he ido para atrás para encontrar un buen ejemplo, ¿de acuerdo? Pero bueno, puede ser el IBEX o puede ser cualquier índice, ¿vale? Aquí lo que importa es el cálculo. El que no sea de aquí, pues que se imagine que es el DAX, el Hansen, que el Standard & Poor's o sencillamente el que vosotros queráis. Entonces tenemos que cuando se tomaron estos datos, pues en la semana 1 el IBEX dio un retorno del 2,37%, ¿vale? En la semana 2 de un 0,57%, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos aquí un total de 20 semanas, como el ejemplo de antes. Y aquí al lado, puesto que ya sabemos hacerlo, tenemos el promedio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Aquí abajo, este de arriba que acabamos de señalar es el promedio, ¿vale? En general, y aquí tenemos el promedio anual aproximado. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente debemos multiplicar el promedio semanal por 52. 52, que es el número de semanas que tiene el año. Con lo cual, si estamos a punto de realizar una inversión, nos la podemos plantear a un año vista, ¿de acuerdo? Partiendo de la base de que dentro de un año habremos conseguido esta rentabilidad, ¿de acuerdo? Esto de hecho, pues no, claro, una sería rentabilidad, esto no es moneda, sino que es porcentaje, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Vale, entonces, tenemos aquí marcadas lo que son las medidas de dispersión que os estaba comentando hace un momento, ¿vale? Vamos a ir explicándolas una por una, empezando por el rango. A ver, el rango es la medida más sencilla de todas, ¿vale? Es una medida lineal que se calcula tan solo restando el máximo retorno semanal menos el mínimo retorno semanal. Esto nos da una visión de entre qué valores se están moviendo los retornos, ¿de acuerdo? En el ejemplo que estamos siguiendo, el rango, ¿de acuerdo? Que lo tenemos, como indico, lo tenemos aquí, ¿vale? Va desde, fijaros, la función max, que sirve para destacar el máximo de entre todo el conjunto de datos que yo le marco, y la función min, que sirve para destacar el mínimo de datos que yo le marco. Sencillamente le pido que me reste uno con el otro y ya está. Y nos da el resultado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un rango de, a ver, no quería que me lo cambiara, yo prefiero que lo siga teniendo en número, vale, ahí lo tenemos, ¿vale? Una diferencia de 0,77, ¿de acuerdo? A ojo, lo podríamos hacer, el más grande es un 3 y pico por cien, este de aquí, que es casi un 4%, y el más pequeño, pues me parece que es este, el de la última semana, el menos 3%, pero como veis, con una hojita de cálculo, ¿vale? Tenemos este menos 3,7, sería el de arriba. Bueno, pero
Las hojas de cálculo, hoy en día tenemos tecnología de sobra para no tener que plantearnos estas cosas y que el programita nos lo calcule solo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el valor exacto es 0,077. Entonces, esto es una estimación del riesgo que ha obtenido el IBEX en este periodo, ¿vale? Significa que los datos se van a mover 0,77 puntos arriba y abajo. Esos son los bandazos que dará el IBEX, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las operaciones, ¿vale? Las acabamos de mostrar. Y bueno, el rango, pues claro, al ser la medida más fácil, pues también es la que más problemas tiene, ¿vale? El problema del rango es que solo considera el mínimo y el máximo de los retornos, ¿vale? Tan solo únicamente dos de ellos, como habéis podido ver, un máximo y un mínimo. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, en el ejemplo estamos trabajando con 20 retornos, pero es posible que haya que estimar el riesgo para una muestra de 10.000 o más datos. Intuitivamente, pues no está claro que tengamos que ningunear 9.998 retornos, ¿de acuerdo? En este caso sí que lo hemos hecho, solo hemos cogido dos, hemos descartado 18, pero no. En general, yo no puedo trabajar con solo dos datos de la tabla, tengo que tener en cuenta muchísimas más cosas, ¿de acuerdo? Bien, así pues, esta medida es simple, pero muy poco precisa, ¿de acuerdo? Si queremos más exactitud, tenemos que complicar un poco el análisis, ¿de acuerdo? Tenemos que complicarnos la vida, ¿de acuerdo? Entonces, bien, de momento ya tenemos aquí esta información, que el IBEX se está moviendo con una diferencia de 0,077, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la siguiente, que esta sí que es importantísima, la varianza. La función varianza también está predefinida en Excel, no hace falta ni que no sepamos la fórmula ni nada, o sea cual sea la hoja de cálculo que estemos utilizando, también tiene que venir preprogramada, ¿de acuerdo? Bien, esta medida considera las diferencias que hay entre los retornos de cada periodo, ¿de acuerdo? En este caso, semanas, y el retorno medio, ¿de acuerdo? En un gráfico, ¿de acuerdo? Podríamos ver en color azul, os lo he dibujado aquí. Hay que salirme de la fórmula primero. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Esta de aquí tendríamos en rojo el promedio, ¿vale? Y en azul los retornos. El promedio no lo vemos porque está montado encima, pero fijaros el rango, ¿vale? Desde el máximo hasta el mínimo, ¿vale? A ver, volvemos a la figura. Aquí, la varianza. Vamos a ver. Nada, decía que con un gráfico se puede ver esto más claramente. En el gráfico que acabamos de ver, teníamos la varianza señalada en color azul, ¿de acuerdo? Y el área pintada, tanto en claro como en oscuro, marcaba las diferencias entre la media, ¿de acuerdo? Y los retornos. A ver, la voy a poner una vez más, por si acaso no la habéis visto bien, ¿de acuerdo? En azul claro y en azul oscuro. Las diferencias de la media a los retornos. Yo pienso que esto se entiende un poquito más con ejemplos más sencillos. Mirad, fijaros, pensar que tenemos un aula, ¿vale? Un aula con 10 alumnos, ¿de acuerdo? Imaginaros que la mitad de mis alumnos hacemos un examen y todos los alumnos sacan un 5, ¿de acuerdo? Obviamente el promedio de la clase sería 5, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo, pues a ver, si tenemos 10 alumnos, vale, vamos a hacerlo con un número un poquito más pequeño, fijaros, alumno 1, alumno 2, ¿vale? Vamos a hacerlo solamente con 2. Si este alumno saca un 5 y este alumno saca un 5 en un examen, el promedio, ¿de acuerdo? El promedio de ambas, ¿qué valor tendrá? Pues obviamente el valor será 5. ¿Vale? Pero ahora,
¿Qué pasa si uno de los alumnos saca un 0 y el otro alumno saca un 10? Pues el promedio me da exactamente lo mismo, ¿vale? Y esta es la razón por la cual a mí no me gusta la función promedio, porque es muy engañosa. Fijaros que dos clases, dos aulas tan diferentes, como que en una hay alumnos de 5, son todos normalitos, y en la otra hay alumnos mediocres de 0 y alumnos maravillosos de 10, y me ha dado el mismo promedio. De ese modo, yo no puedo hacerme una idea de por dónde está el nivel de la clase. Bien, pues eso es lo que me calcula la varianza. En el primer caso, ¿de acuerdo? En el caso del 5 y 5, yo hubiese tenido una varianza, vamos a poner aquí, hubiese tenido una varianza muy pequeña porque todos los datos están alrededor de la media, ¿de acuerdo? A ver, es varianza poblacional, es esta de aquí, ¿vale? Vale. Y me da 0 porque todos los datos están tocando la media. En cambio, si uno tiene un 0 y el otro tiene un 10, me da una varianza de 50 puntos. Es decir, el hecho de que yo, además del promedio, sepa la varianza, eso me da a entender que hay más dispersión alrededor de la media o menos, como es este caso. ¿Veis que los datos se dispersan mucho alrededor de la media? Y eso me hace una idea de dónde a dónde puede ir el valor y cuál es mi riesgo, ¿vale? Sé que si invierto por la media puedo ganar hasta ahí o perder hasta ahí, ¿vale? Ya me hace hacerme una primera idea. Entonces, en este caso, el valor de la varianza, veis que nos da 0,004, ¿vale? Vamos a borrar esto que ya no tiene nada que ver con el ejemplo. Y a partir de este dato, si tuviésemos otro activo, índice, fondo de inversión o lo que sea y quisiéramos saber cuál es más arriesgado, tan solo tendríamos que operar de la misma forma y el más arriesgado sería el que ofrezca un valor más alto, con lo cual de ese modo yo tendría por un lado mi rentabilidad o mis rentabilidades, mi rentabilidad promedio, y por otro lado mi riesgo. Claro, tener ahí la varianza sin tener con quién comparar, pues bueno, pues es un poquito absurdo, pero lo que quería es que entendierais en qué consiste este dato y que aprendierais pues también cómo se calcula de forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Vale, el que quiera descargarse la fórmula de la varianza para hacerlo a mano, lo que sea, lo tenéis en 1000 páginas de internet, simplemente se trata de restar cada uno de los valores con el promedio, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre el número de valores, ¿de acuerdo? Ya os digo, no quiero en este curso meterme en fórmulas ni complicaros la vida, simplemente con una hojita de cálculo la podéis calcular. Bien, como se puede ver, la varianza, tal y como la hemos explicado, pues también es un promedio, ¿vale? Es un promedio de las diferencias de los retornos semanales respecto a la media. Las diferencias se elevan al cuadrado, ¿por qué? ¿Por qué razón tengo que elevarlas al cuadrado? Muy sencillo, para evitar que las desviaciones positivas se compensen con las negativas. Al elevar al cuadrado en la fórmula, fijaros que todos los valores son positivos. Aquí me pone cálculos necesarios para la varianza. Bien, los tenemos aquí. Lo único que he hecho ha sido decirle que si el dato que yo tengo aquí al lado, el porcentaje, es mayor al promedio, devuélveme un 0. Si es menor, réstamelos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, todos estos son ceros, pero en este caso, como este es menor, me los resta y me devuelve un valor positivo, ¿de acuerdo? Aquellas que son negativas, pues aquí al lado tenemos los cuadrados, que simplemente es cada una multiplicada por sí misma, ¿de acuerdo? Pero bueno, como os digo, realmente pues no lo necesitaríamos porque no la vamos a calcular así, simplemente vamos a tirar de la fórmula que tengamos en nuestro programa de cálculo, ¿de acuerdo? Vale, bueno, lo he dicho, al elevar al cuadrado todos los valores son positivos y al sumar no se anulan, con lo cual la raíz cuadrada de la varianza nos da la desviación estándar, ¿de acuerdo? La desviación típica, que insisto, también está programada, la podemos calcular directamente o podemos realizar la raíz cuadrada del cálculo anterior, ¿de acuerdo? Eso cada uno
como prefieras. Si os fijáis, me da el mismo resultado. ¿Lo veis? Da lo mismo. Entonces, que cada uno lo calcule como quiera. Y esto sí que se me aproxima más que lo de los 50 puntos que había sacado antes o que la varianza. A mí me gusta mucho más la desviación típica porque me dice que estoy a una distancia de 0,02 puntos de la media. Y eso es muchísimo más preciso, ¿de acuerdo? Esto también se utiliza en muchas ocasiones. Ahora bien, la varianza y la desviación son totalmente proporcionales. Ambas estiman el riesgo de la misma forma y, por tanto, la información que nos ofrecen con respecto al riesgo de un activo es esencialmente la misma, aunque el valor numérico nos cambie, ¿de acuerdo? Vale. Si nosotros, en vez de contar los datos de la serie de activos, lo que tenemos son datos de las desviaciones típicas o varianzas de los activos, que también puede ser, también lo podemos bajar de internet, y quisiéramos saber la varianza de la cartera, tan solo tendríamos que acordarnos de cómo utilizar estas fórmulas para dar el paso hacia atrás, ¿de acuerdo? Es muy raro que esto sucede, pero bueno, como cada uno tiene una manera de trabajar, pues yo lo comento, ¿vale? Bien, ¿qué más? Bueno, tenemos también la semivarianza, ¿vale? Que también tiene su fórmula, ahora hablaremos de ella. Antes decir que anteriormente hemos explicado qué era la rentabilidad de un activo y también hemos comentado que cuando hablamos de rentabilidad de una cartera tendremos que ponderar la rentabilidad de los activos que la conforman por su peso dentro de la cartera. Pues en este caso, en el caso de la volatilidad, tendremos que proceder de la misma manera, ¿vale? Esto vale tanto para riesgo como para rentabilidad. Cuando he comentado esto os he dicho que vamos a ver ejemplos y así es, pero lo vuelvo a comentar ahora que estamos en el riesgo. Bien, para averiguar la varianza de una cartera simplemente sumaremos las desviaciones típicas de cada activo multiplicadas por su peso, ¿de acuerdo? Y las elevaremos al cuadrado. Paciencia que vamos a ver ejemplos con el tema este de los pesos, ¿de acuerdo? Respecto a la forma de medir la rentabilidad, no hay muchas opciones posibles. Es un concepto poco abstracto y claro a la hora de formularlo y de proponer sistemas de medición. Respecto al riesgo, yo considero importante reseñar que se han comentado diversas formas de medirlo aún cuando la definición del mismo es común a todos los sistemas de estimación, ¿de acuerdo? Todo esto pues no implica que no puedan existir más formas de definir tanto la rentabilidad como el riesgo y sistemas de medición alternativos que puedan superar los que hoy utilizamos, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí pues ya hay muchas más fórmulas, ¿de acuerdo? Tenemos el coeficiente de variación que nos sirve para eliminar la dimensionalidad de las variables y considerar la proporción existente entre las medias. Tenemos mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, a modo de conclusión, vistos los pros y los contras del rango, varianza, desviación, semivarianza, coeficiente de variación, la mayoría de profesionales y académicos de las finanzas deciros que han optado por utilizar la varianza o la desviación como media universal de estimación de riesgo financiero, ¿de acuerdo? Y esta línea de pensamiento es la que seguiremos aquí a partir de ahora, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues nada, antes de pasar al siguiente punto, recordar algo que he dicho en las unidades anteriores y es que creemos oportuno, creo oportuno comentar aquí que todo lo que hemos hablado en esta sección hace referencia al riesgo y cómo estimarlo, pero no hay que olvidar la razón del por qué existe el riesgo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las fuentes de riesgo? ¿Qué es lo que puede hacer que un activo varíe su valor en
el tiempo, ¿de acuerdo? Las fuentes principales pues son los riesgos de negocio, los riesgos financieros, los riesgos de tipo de cambio, los riesgos de liquidez, los riesgos de un país, los riesgos crediticios, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ok? Vale, pues yo creo que aquí ha llegado ya el momento de parar a descansar. Seguiremos dentro de muy poquito por la misma línea. Hemos estudiado en esta ocasión la rentabilidad y el riesgo de un activo y seguiremos con este tema, pero en la siguiente clase estudiaremos la rentabilidad y el riesgo de una cartera entera, ¿de acuerdo? Es necesario, ¿vale?, que aprendamos a hacer este tipo de cálculos, a manejarnos con las hojas Excel, con las fórmulas, porque, bueno, cuando al carácter apropiado se le suma un marco intelectual adecuado, el resultado es el comportamiento racional. Yo siempre he dicho que quien tiene madera de inversor es codicioso allí donde los demás se muestran asustados y se asusta cuando los demás se muestran codiciosos. Este planteamiento, sumado a una filosofía inversora centrada en los negocios que muestran una mejor situación económica a largo plazo a su favor, ¿de acuerdo? Pues es el secreto de la inversión exitosa. Entrar en un gran negocio cuando todos los demás están asustados y mantenerse alejado cuando todos se muestran avariciosos es la correcta temperatura ambiental, ¿de acuerdo? Yo, pues ha habido algunas ocasiones en las que he dejado de adquirir títulos por completo porque los precios eran desorbitados. Estuvo, pues, por ejemplo, la escalada de precios que se produjo a finales de la década de los 90, ¿de acuerdo? Con el tema de las .com, ahí finales de los 90, principios de los 2000. Y bueno, ahí la retirada a tiempo pues evitó que resultara afectado por la gran caída que siguió a la vorágine alcista, ¿de acuerdo? Bueno, conservé mis cantidades de capital para poderlas invertir y aprovechar dicha bajada a un precio al que las acciones pues se vendían muy muy baratas, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, lo dicho, seguimos en la línea de las fórmulas para poder invertir de forma racional y seguimos en la siguiente clase, rentabilidad y riesgo de una cartera dentro de muy, muy poquito, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar ahí prestándome atención. Feliz negocio a todos.